Buen día, buenas tardes, buenas noches. Continuando con nuestro curso de bases de datos relacionales, vamos a iniciar con los primeros temas, con los conceptos básicos de bases de datos, motores de bases de datos, modelo cliente-servidor y qué es un sistema de manejo de base de datos o Database Manager System. Vamos a ver además los objetivos del sistema de gestión de bases de datos. Por lo que una base de datos para nosotros es un repositorio de información. A lo que estamos acostumbrados habitualmente es a decir que una base de datos es una planilla de cálculo eh, o varias planillas de cálculo en las cuales nosotros decimos que tenemos los datos. Es cierto, tenemos los datos, pero no conforman una base de datos. Lo que son en sí son archivos que contienen datos que en muchos casos están relacionados de alguna manera con un tema en particular. En nuestro caso, la base de datos es un repositorio donde vamos a almacenar un conjunto de datos organizados y relacionados entre sí y que van a tratar sobre un tema en particular. O sea, que es un conjunto de datos que pertenecen al mismo contexto almacenados sistemáticamente para su posterior uso. ¿De acuerdo? Debido al desarrollo tecnológico de la mayoría de las bases de datos, estas han formado, ¿sí?, en formato digital o electrónico. Se ofrece un amplio rango de soluciones a problemas de almacenamiento. Por lo que definir una base de datos consiste en especificar los tipos de datos, las estructuras y las restricciones por los datos que se almacenarán. Construir una base de datos es el proceso de almacenar los datos según el medio de almacenamiento, ¿sí? El medio de almacenamiento físico. ¿Está bien? Manipular una base de datos incluye las funciones como consultas, actualización, inserción de datos sobre esta base de datos. Por lo que cada vez que nosotros definimos una base de datos, estamos definiendo un repositorio o un depósito o un archivo de esos datos en un sitio centralizado. Esto quiere decir que puede ser un servidor o un conjunto de servidores que contiene mucha información almacenada. Se pueden distribuir habitualmente sirviéndose de una red informática como Internet o por un medio físico. Distribuir nos referimos a que pueden haber varios servidores donde las bases de datos se encuentran distribuidas en esos distintos servidores, que pueden estar físicamente en el mismo lugar o en distintos lugares geográficos, pero unidos mediante una red de datos, ¿sí?, una red informática. Puede ser que el acceso sea público o sea protegido. Generalmente, el acceso a las bases de datos o donde están almacenadas las bases de datos va a ser un acceso que va a estar debidamente protegida justamente para salvaguardar toda la información que allí se está almacenando. Suelen contar con sistemas de respaldo, de backup, ¿de acuerdo?, para el mantenimiento preventivo y correctivo. Es cierto, todo sistema de gestión de base de datos tiene sus propios procesos de backup para resguardar y para recuperar la información en el caso de que se produzca alguna catástrofe o algún problema. ¿Cómo sería el enfoque de la base de datos desde el punto de vista de una estructura general?
La base de datos está compuesta básicamente por el motor de la base de datos y los datos, o sea, de donde se define cómo, cuál va a ser la estructura de la base de datos y cuáles van a ser los datos, y por arriba se van a definir qué aplicaciones, ¿sí?, tienen acceso a esas bases de datos. Y más por arriba, o una capa superior, se van a definir los usuarios que van a interactuar con ese motor de base de datos, el cual va a tener acceso a esta definición, ¿sí?, esta definición de datos, y a los datos estructurados y almacenados correctamente y en una forma segura. Generalmente los motores de base de datos que nos vamos a encontrar en nuestra vida laboral van a ser MySQL como una de las herramientas más comunes de uso general que tienen los desarrolladores y tienen las empresas. Oracle, como una de las grandes firmas de bases de datos, quien a su vez es propietaria de MySQL, la base de datos Postgres, que es de software libre, sin embargo, también tiene una capacidad de licencias, SQL Server, ¿sí?, y algunas otras herramientas como MySQL y otras tantas motores de base de datos de otros fabricantes que nos permiten tener una gran variedad de ofertas. Sin embargo, las más comunes, ¿sí?, van a ser MySQL, Oracle, SQL Server, Postgres. ¿Está bien? ¿Qué es el modelo cliente-servidor? Nosotros dijimos que una base de datos almacena o concentra información, ¿de acuerdo? Y que puede estar almacenada en un solo lugar físico, en un solo servidor. Puede estar, que ese servidor va a estar en un lugar físico, puede estar en un centro de cómputos, puede estar dentro de una oficina o puede estar dentro de una colmena de servidores de una empresa que preste servicios de almacenamiento. Sin embargo, el modelo cliente-servidor se va a constituir de la siguiente manera. Típicamente va a existir un servidor que puede ser, digamos, un único servidor, una única máquina física, o puede ser una colmena, o puede ser un conjunto de servidores distribuidos geográficamente en lugares diferentes. Pero a los efectos lógicos, la base de datos es una sola. El usuario lo ve como una unidad, no lo ve como elementos distribuidos geográficamente diferentes, ni como un elemento que está en un edificio distribuido en distintos servidores porque es muy grande. No, para el usuario es una sola base de datos e independiente del lugar físico de dónde se almacene y cómo esté almacenado. Entonces, el modelo cliente-servidor obedece a la existencia de clientes que van a ser remotos. No solamente cuando nos referimos a que el cliente va a ser remoto es cuando un cliente va a estar conectado a internet a una X cantidad de kilómetros, sino que el cliente remoto es un cliente que puede estar en la misma oficina conectado a través de una red. ¿Está bien? Una red cableada, una red Wi-Fi, no interesa, pero está conectado. Entonces, ¿qué va a existir? Va a existir el cliente que se va a conectar a ese servidor y va a hacer una petición, ¿sí?, a través de una aplicación, a través de un programa, va a hacer una petición y el servidor le va a responder. ¿De acuerdo? Por ejemplo, va a pedir que le liste los clientes en mora. ¿De acuerdo?
Entonces, esa petición va a surgir desde el cliente, va a llegar el pedido, ¿sí?, a través de una instrucción SQL que cumple determinadas condiciones al servidor y el servidor le va a responder. El cliente lo que va a hacer es recibir la información tal cual como se la manda el servidor, la va a estructurar y se la va a representar en la aplicación que está haciendo el usuario. ¿De acuerdo? Entonces, el cliente tiene un papel activo que lo que hace son peticiones y queda a la espera y recibe una respuesta a través de su interfaz gráfica. El servidor lo que tiene es un papel pasivo, o sea, recibe la petición, la procesa y envía las respuestas sin interacción del cliente. Ventajas que tiene este modelo es la escalabilidad, o sea, el crecimiento que podemos tener, el mantenimiento, pues podemos mantener independientemente el servidor de las aplicaciones que están usando los clientes y sobre todo la seguridad del servidor y la seguridad de los clientes. Entre ambas son diferentes, se aplican distintas medidas de seguridad, pero me garantiza que los datos estén seguros. Recién hicimos referencia a una cierta cantidad o algunas marcas de motores de base de datos. Sin embargo, el motor de base de datos o el Database Manager System, ¿sí?, es la herramienta, ¿sí?, es el software que constituye el núcleo de la base de datos. Por ejemplo, SQL Server, PostgreSQL, MySQL y Oracle como bases de datos relacionales de referencia. Hay otras bases de datos, las cuales no vamos a tocar en este curso, que son las denominadas bases de datos no relacionales, como por ejemplo Couch Database, Mongo Database, Firebase y algunas otras de otros fabricantes. Entonces, independientemente de cuál sea la marca del motor de base de datos, el sistema de manejo de base de datos, el Database Manager System, va a ser un conjunto de programas interrelacionados. Cada uno de ellos responde a una tarea determinada. Las principales funciones que va a tener el Database Manager System va a ser crear y organizar una base de datos, establecer y mantener las rutas de acceso a cualquier dato de la base de datos en forma más rápida posible, mantener los datos según las necesidades de los usuarios, mantener la integridad y seguridad de los datos y llevar el control de los usuarios que acceden al sistema. Todo esto según a ese esquema que vimos recién, donde existen en la capa superior los usuarios que interactúan con la base de datos, las aplicaciones, ¿sí?, que usan los usuarios para utilizar los datos de la base de datos, y debajo en el sistema, en el modelo que está debajo o en el que subyace, va a estar el motor de la base de datos por un lado, que garantiza el buen funcionamiento y le da seguridad e integridad a los datos. ¿De acuerdo? Entonces, típicamente esta arquitectura va a estar conformada por los usuarios que interactúan con el Database Manager System, o sea, con todo este conjunto de programas que administran, que manejan la base de datos, y el Database Manager System, para poder entenderse con la base de datos que está almacenada físicamente en un disco o en varios discos rígidos, interactúa con el sistema operativo, quien a su vez es el que tiene acceso directo a los datos o al lugar donde se encuentran almacenados esos datos.